Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que podamos recorrer a Jesús, pero desde el punto de vista del Jesús histórico, tratando de dejar un poquito de lado que el Jesús histórico es el mismo Cristo de la fe para cada uno de nosotros. Pero vamos a empezar comentando un poco sobre el ambiente donde creció Jesús, sobre todo lo que tiene que ver con el mapa de Israel. Debemos recordar que en distintos momentos de la historia este mapa cambió, pero en el siglo primero vamos a encontrarlo perfectamente dividido en tres regiones: en Samaria, Galilea, y por supuesto la Judea. Podríamos agregar quizás la Decápolis, ¿verdad? Que era al sur del lago y constituiría lo que quizás hoy es Jordania. ¿Qué podemos nosotros decir de Samaria? Que está situada entre la Galilea y la Judea. Jesús la atravesó en muchísimos de sus viajes, pero a veces incluso se dice que tomaba por la Decápolis para no pasar por Samaria. El Evangelio es bastante enfático en afirmar eso en más de una oportunidad, sobre todo por esa distancia, vamos a decir, que había entre judíos y samaritanos a pesar de formar parte de un mismo. Este, Posteriormente, espérense para cambiar vamos a tener la región de la Galilea, que es a donde Jesús vivió, donde estuvo establecida su familia, donde empezó su vida pública y podríamos decir incluso que era su centro de operaciones, la región de Genesaret, de Cafarnaúm, donde él, este, después de sus correrías, siempre regresaban a los alrededores del lago, que era su, como les digo, su centro de operaciones para él. En la Galilea vamos a encontrar una serie de poblaciones bastante conocidas, como son Caná, Cafarnaúm, Tiberiades, que era una ciudad que Herodes había construido en honor al emperador Tiberio y que los judíos generalmente no tocaban, porque se cree que estuvo construida encima de un cementerio. Estaba Corazaín, Naín, ¿verdad? También está Magdala, de donde era María Magdalena, porque recordemos que muchas poblaciones en los alrededores del lago tomaban el gentilicio algunos de los personajes bíblicos, como podríamos decir José de Arimatea, era oriundo de Arimatea. Y en la región de Galilea también vamos a encontrar el monte Tabor, que fue el monte de la transfiguración del Señor, y que sabemos que también allí se dio la epopeya, vamos a decir así, en el Antiguo Testamento, entre Elías y los profetas de Baal, en el libro de Reyes, en el capítulo 18. Ahora, apartando la región de Galilea, básicamente tenemos la región de Judea, cuya capital es Jerusalén, y donde Jesús realiza gran parte de su ministerio público. Sabemos que en esta ciudad Jesús fue ajusticiado y resucitó. Allí encontramos el Monte de los Olivos, donde Jesús iba con muchísima frecuencia a orar. Encontramos también el Monte Sión, donde estaba construido eh, el Templo de Jerusalén, así como la ciudad de Belén, la de Ain Karim, que se cree que era la ciudad de Juan Bautista, Arimatea, Betania, Betsaida, Filipo, una serie de localizaciones que nosotros comúnmente escuchamos en los evangelios, aparte de Tiros, Sidón, Perea, ya ciudades circundantes, pero que también, como les digo, son mencionadas en los evangelios. Y la Decápolis ya les había mencionado al sur del lago y que hoy sería lo que conocemos como Jordania. Conocer un poco la situación, vamos a decir, del siglo primero en su contexto general es bastante útil para que podamos ubicar a nuestro Señor. Desde el punto de vista de la política, sabemos que los romanos vencieron
a los griegos de corriente seleucida hacia el 167 antes de Cristo. Pero ellos no se ocuparon mucho de la región hasta el año 63 antes de Cristo, cuando Marco Antonio y los ejércitos romanos llegaron a la ciudad, destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo que se había construido a la vuelta del exilio, ¿verdad? Y adicionaron la región de Judea a la provincia romana de Siria. Sabemos que cuando Jesús nace, el emperador que gobernaba era Augusto y el que gobernaba cuando Jesús muere era Tiberio. Básicamente, Jesús nace en medio del Imperio Romano como contexto. Ahora, en cuanto a la situación económica, vamos a tener en primer término comentar sobre las monedas. El ciclo era la moneda judía en contraposición con el denario, que era la moneda romana, y el dracma, que era la moneda griega. Para los sacrificios del templo tenía que utilizarse el dracma, porque en el mundo judío se consideraba que las otras eran monedas impuras. Por eso es que en el patio de las mujeres estaban los cambistas, que siempre estaban de alguna manera haciendo el intercambio entre las monedas extranjeras y la moneda judía, que como les digo era el ciclo. El comercio era pujante, pero todo era en relación al templo, porque daba, digamos, precisamente sacrificios en la mañana y en la noche, en la tarde, perdón, y eso hacía, ¿verdad? Que fuera, digamos, muy pujante todo lo que tenía que ver con el comercio en cuanto a lo que trataban las pieles, vamos a decir, las carnes de los animales, tenían también quienes los talabarteros, los comerciantes, eran bastante pujantes, como les digo, el comercio en esta etapa. Generalmente las mujeres eran quienes se ocupaban de los tejidos, ¿verdad? Pero otra actividad que era muy lucrativa era la construcción, porque la dinastía herodiana se dedicó a tratar de embellecer las ciudades y para ello hicieron grandes construcciones. De hecho, cuando nosotros leemos en el Evangelio de Juan que el templo ya tenía 40 años y no había terminado su construcción definitiva, nos damos cuenta que era también motivo de situación de trabajo para muchas personas. Evidentemente que gracias a los sacrificios del templo, la industria del cuero también tenía mucha productividad, así como la agricultura, sobre todo en la zona de Galilea del Norte, que aparte de tener grandes valles fértiles, también tenía la producción de la mayor parte de la alimentación del pueblo. Ahora, es curioso que los primeros seguidores de Jesús provengan de la actividad de la pesca, porque la pesca nunca fue lucrativa en el Antiguo Testamento, no vamos a encontrar alusiones a ello. De hecho, el mundo judío le tenía como mucha ojeriza al mar. Siempre consideraron que los invasores venían por vía marítima y siempre le tuvieron mucho respeto. Pero así sería la situación económica, que se vieron obligados también a servirse pues de la alimentación a partir del pescado. Y como hemos comentado y hemos leído en muchísimas ocasiones, de allí proviene la mayor parte de los seguidores de Jesús. Eso en cuanto a la situación económica. También tendríamos que agregar que la situación religiosa para este momento, el siglo I, se había constituido en una sociedad hierocrática que estaba prácticamente comandada por sacerdotes. En el tope de los mismos estaba el sumo sacerdote, generalmente provenía de la familia de los saduceos. Eso era una realidad. Podríamos decir que a la vuelta del exilio de Babilonia, y cada vez fueron tomando mayor cantidad de fuerza y de poder, hasta el punto que prácticamente la vida religiosa era inseparable de lo que era la vida económica y política, aun cuando siendo
vamos a decir así, o estando a la orden de los romanos, a pesar de todo tenían cierta independencia. Ahora, el clero estaba dividido en 24 clases sacerdotales. Para los distintos oficios del templo estaban los sacerdotes que se ocupaban de la música, los que tenían que ver con los sacrificios, los que se ocupaban de las ofrendas, los que se ocupaban del cambio, los que se iban de casa en casa a pedir el diezmo, ¿verdad? Y conjuntamente con esto, desde el propio exilio, vamos a encontrar que se va gestando una institución de 70 miembros presidida por el sumo sacerdote y que se conoció como Sanedrín. En las pequeñas poblaciones vamos a encontrar sinagogas donde los varones se reunían los sábados a comentar la Torá y los profetas ante la dificultad de poder ir todos hacia Jerusalén para congregarse en el templo. Sin embargo, este, generalmente la mayor parte de los judíos, aunque sea una vez en su vida, iban a las fiestas en Jerusalén. Además de eso, tenemos que recordar que el primer templo que fue construido por Salomón fue destruido por los babilonios. Estamos hablando del 579, 587 antes de Cristo aproximadamente. Y fue reconstruido a la vuelta del exilio en el 515 este templo que se llamó de Zorobabel. Este es el que fue destruido por los romanos. Y en esta etapa se estaba reconstruyendo nuevamente el templo, aun cuando la edificación no se había completado en su totalidad. Si tomamos el tenor de lo que dice el Evangelio de Juan. El problema aquí se presenta porque el templo, además de la institución del Sanedrín, se comportaba como una especie de banco central, donde se retenía el dinero de las viudas y el dinero de los huérfanos, situación que fue criticada por Jesús en más de una oportunidad. En cuanto, ¿verdad?, a la clase social o los grupos sociales, vamos como en toda sociedad a tener los ricos, la clase media y los pobres, evidentemente. Ahora, en este interín vamos a encontrar algunos elementos notables en los evangelios. Los primeros de ellos son los ancianos. Los ancianos siempre fueron como muy respetados en Jerusalén y en toda la Judea por su edad. Aquello de que nosotros decimos muchas veces que más sabe el diablo por diablo que por viejo. Entonces, generalmente en todos los consejos estaban ancianos y formaban incluso parte del Sanedrín. También tenemos los levitas. Los levitas estaban en la base de la pirámide sacerdotal y podían pertenecer generalmente a la clase más pobre, tenían que trabajar para vivir, porque para el siglo I había unos 7.000 levitas en Jerusalén y ellos podían hacer el servicio del templo durante su vida una vez a la semana. Podemos imaginar que en un año de apenas 53, 54 semanas, era probable que muchos murieran sin haber prestado ese servicio. También tenemos a los escribas. Los escribas surgen en el posexilio porque el pueblo empieza a hablar arameo. De hecho, nuestro Señor hablaba arameo. Y esto trae una consecuencia, y es que el hebreo se fue perdiendo. Entonces hubo la necesidad de que al pueblo se le enseñara el hebreo, sobre todo para la liturgia, con la finalidad de que precisamente el idioma no quedara olvidado de parte del pueblo. Recordemos que el arameo y el hebreo se parecen, son como decir el inglés y el alemán, o lo que es el italiano con el español, que tienen la misma fonética, se parecen mucho, pero son diferentes, evidentemente. También tenemos los publicanos. Ahora, esto eran una serie de elementos. De hecho, Jesús tuvo uno de ellos entre sus seguidores, que no eran queridos por la gente para nada. Y no eran queridos porque ellos se dedicaban a cobrar los impuestos para
para el Imperio Romano. Y evidentemente aplicando un poco de esa política que parece que en todas las culturas funciona de cuánto hay para eso, también tomaban su porcentaje para sí. Incluso algunos podían llegar a convertirse en personas muy acaudaladas e incluso ser jefe de publicanos donde ganaban todavía un poco. Y la gente no lo quería, evidentemente. Para ellos eran una especie de traidores que se confabulaban de alguna u otra forma con el pueblo de la tierra. Era la mayoría de la gente pobre, la mayoría desconocedora de la ley y por ende muchas veces se veían en situación de mendicidad bueno, de estar desasistidos completamente desde el punto de vista social. Ahora, hablando de la situación social, no podemos de mencionar los distintos grupos políticos religiosos que había en el siglo primero, porque el judaísmo no fue monolítico, que pudiéramos nosotros afirmar que todos pensaban de la misma forma, sino por el contrario, había una serie de, no llamémosla sectas, porque no podemos mencionarla como tal, pero sí grupos que tenían su propia visión del mesianismo y que cada uno de ellos tenía expectativas al respecto. Los primeros seguían a mencionar los saduceos. Los saduceos formaban prácticamente parte de la casta sacerdotal a la que pertenecía el sumo sacerdote y ellos no tenían demasiadas expectativas acerca de la venida del Mesías. Y era porque, por una parte, económicamente estaban bien. Segundo, no es que les gustaran los romanos, pero tenían, este, podríamos decir en nuestro lenguaje, cierta conchupancia con ellos, porque sencillamente no se metían los unos con los otros, no les agradaba pagar impuestos, pero tampoco era que eso les causaba demasiado problema. Desde el punto de vista religioso, ellos consideraban que la presencia de Dios estaba circunscrita al templo, motivo por el cual no era necesario ser santo en la calle, ni ser santo con el pueblo. La santidad quedaba en el templo. Otro detalle de los saduceos es que ellos no creían en la resurrección. Y tanto es así lo que les expreso con respecto a la santidad en el templo, que si alguno de ustedes se toma la molestia de leer el libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 19, dice algo así como lo siguiente. Cuando vayan a salir del templo, se quitarán las vestiduras sagradas. No sea que si salen con ella, el pueblo se santifique con sus vestiduras. O sea, una visión de santidad como representantes de Dios en la tierra, cosa que evidentemente les causó un antagonismo muy grande con otro grupo importante que fueron los fariseos. Los fariseos, por el contrario de los saduceos, ellos consideraban que la venida del Mesías era inminente en la medida de que ellos practicaran la oración, la limosna y el ayuno. Y lo hacían en efecto. Fíjense que si ellos son tan criticados a veces por Jesús en los evangelios, no es porque no hicieran todo eso. Un fariseo no era hipócrita, sino porque, como lo hacían, se jactaban de ser mejor que los demás. Recordemos el ejemplo del publicano y el fariseo, el evangelio de Lucas, cuando incluso en el momento de la oración se jacta de hacer las cosas bien, en contraposición con un publicano o cualquier gente del pueblo de la tierra a las que consideren capaces de hacer las cosas como ellos. Los fariseos sí creían en la resurrección y fíjense que esa es la defensa que esgrime Pablo en el capítulo 21 de los Hechos de los Apóstoles, cuando precisamente en una diatriba con los saduceos se defiende la resurrección, precisamente. Posteriormente vamos a tener, bueno, los fariseos creían que
el comportamiento tenía que ser igual en el templo, fuera del templo y en todas partes. En eso se diferenciaba también de los saduceos. Por otro lado, los celotas, podríamos decir que era un grupo armado que consideraba que la violencia era la vía para eliminar a los romanos del medio y practicar, matar cada vez que pudieran a un romano, consideraban que eso los iba a acercar a la venida del Mesías, que por otra parte asumían como un Mesías político, davídico, que volvería para Israel la gloria que tenían en la época de David. Tenemos también los grupos esenios, que ellos practicaban, si se quiere, el retirarse de la ciudad. Consideraban que en pequeños grupos hacia la vía del desierto es cuando ellos podían dedicarse a la oración, al recogimiento, a la reflexión y de esa manera acelerar la venida del Mesías. Tenemos también los movimientos bautistas que no nacen en el Nuevo Testamento, también los hay en el Antiguo, pero es característico el movimiento de Juan Bautista porque llama a la conversión y utiliza como símbolo físico la experiencia del bautismo para reflejar precisamente esa conversión. También tenemos los grupos herodianos, que son aquellos que constantemente trataban de congraciarse con el gobernador de turno y que evidentemente también son tratados de manera muy dura por Jesús cuando los llama hipócritas, sepulcro blanqueado, víbora, o sea, una serie de epítetos en que verdaderamente estos tampoco tienen ninguna expectativa mesiánica, sino que más bien están casados, vamos a decir, que con el poder temporal. También tenemos los samaritanos, que como sabemos, había cierta, vamos a decir, diferencia entre los judíos del sur y los samaritanos. Eso es una enemistad vieja que podríamos tener como punto de partida el hecho de que desde la época de los asirios se consideró que ellos se mezclaron más con grupos y personas extranjeras, lo que dio pie a que muchos de ellos fueran idólatras en algún momento de la historia de Israel. Claro, eso es un poco hipócrita también, porque los del sur no eran mejores que los de arriba en cuanto a su comportamiento como creyentes. Pero lo cierto es que muchas veces son puestos como ejemplo en los evangelios, precisamente por el desprecio que se les tenía. Y la mayoría del pueblo eran pecadores. Debemos recordar que esta sociedad hierocrática, de una u otra forma, hizo o implementó 613 preceptos de estricto cumplimiento, más allá de los 10 mandamientos, por los cuales muchas cosas no se podían hacer. La mayor parte del pueblo que no las conocía, entonces estaban continuamente considerados como pecadores. Y de alguna manera, esta gente, sobre todo a partir del poder teocrático, relacionaban impureza con pecado. Entonces, el que estas personas pudieran eliminar su pecado, por decirlo de alguna manera, implicaba muchas veces tener que comprar un pilloncito, tener que hacer el servicio en el templo como sacrificio, cosa que la mayoría económicamente no podía hacer. Recordemos que un denario era la paga de un trabajador diario, en tanto que en el servicio del templo había que pagar 4 dracmas, 4 denarios por un ciclo para hacer el sacrificio. Entonces, de algún modo, viendo o resumiendo el contexto histórico del siglo I, donde Jesús y sus discípulos nos encontramos, vemos que se trata de un momento que hay un gran desarraigo social en ese siglo I y hay como movimientos intrajudíos de renovación con distintas formas de pensamiento que tratan de buscar una vuelta. De allí
los movimientos proféticos que hemos mencionado, la presencia de los esenios, la presencia de tantos mendigos, ¿verdad? Y que de alguna manera los cambios que se fueron dando en el siglo primero tienen que ver mucho con catástrofes naturales, con superpoblación, concentración de tierras en unos pocos y sistemas competitivos de impuestos que evidentemente la mayor parte de la población no podía cumplir y que trajeron como consecuencia el bandidaje en muchas ocasiones. Entonces, la presión económica y el reparto de los bienes era una verdadera lucha entre las élites que trataban cada vez más de concentrar propiedades y de alguna manera explotaban el territorio cobrando impuestos estatales bastante fuertes, ¿verdad? Y que reducían al pueblo muchas veces a convertirse en esclavos para pagar las deudas. Y a veces podían ser incluso llevados a la cárcel cuando no podían pagar las cosas. Entonces, esto causó, en cierto modo, mucho de etnocentrismo y también de mucho de xenofobia. Por otra parte, vamos a encontrar también la oposición entre la ciudad y el campo, ¿verdad? El movimiento galileo de Jesús está anclado en el campo, eso es así, ajeno a la vida citadina, en tanto que en Jerusalén hay una relación ambivalente, es el centro donde está el culto, pero también es una cueva de ladrones, mencionado por Jesús en más de una oportunidad. Entonces, eso, y sabemos que el movimiento de Jesús en un primer momento fue como una escisión del movimiento del Bautista. Entonces, esa separación entre campo y ciudad se hace evidente en los evangelios y en este grupo de seguidores de Jesús. Los habitantes de Jesús eran bastante conservadores y había todas las clases sociales en la población, pero de una u otra manera todos vivían del templo. Lo mencionábamos antes, ganaderos, campistas, curtidores, zapateros, oficios que de alguna manera acentuaban la importancia religiosa de la ciudad, pero sin tomar demasiado en cuenta a los ciudadanos. Por eso podríamos afirmar que la mayor parte de la depresión económica a quien le pegaba más era al campo que a la ciudad. Y es lógico, aquí en Venezuela muchos dicen, caramba, no es lo mismo la situación de Caracas que la del resto del país. En muchas oportunidades las diferencias son notorias. Entonces, en cuanto a los factores sociopolíticos, la forma judía de gobierno era una teocracia. Entonces, el reinado de Dios era como una norma de vida, pero que era ejercida por estos grupos teocráticos radicales que tenían el poder en sus manos. Entonces, mientras que muchos grupos, la mayor parte de la población, esperaba la intervención milagrosa de Dios a favor de Israel. Entonces, el movimiento de Jesús, si se quiere, destaca por su ethos, porque Jesús aplica una visión de futuro desde el ámbito, si se quiere, intrajudío, pero ya el templo no va a ser lo que era, sino que será un nuevo templo. Ya no es el reinado de David, ya es el reinado de Dios. Entonces, de alguna forma u otra, vamos a encontrar cómo todos estos movimientos que hacen vida en el siglo primero van a querer, si lo podemos decir de alguna manera, una renovación de la Torá, ¿verdad? De cara a reformular la identidad judía, ¿verdad? Este, los saduceos querían por encima de todo aplicar la ley. Este, los, mm, la oración del Padre Nuestro, si se quiera, era la conciencia del mundo judío de distinguirse de los paganos. Entonces, los fariseos discriminaban a todo aquel que no fuera capaz de cumplir las mismas normas de pureza que ellos utilizaban. Y los esenios, con esa esperanza en un mesianismo que sea capaz de poner el espíritu de luz donde va el espíritu de oscuridad, vamos viendo que todo esto, este, con el desastre que se dio en el año 70, condujo definitivamente al sí.
Y fíjense que a partir de este desastre del año 70, el único grupo con la suficiente coherencia religiosa fue precisamente el de los fariseos. Y todo lo que podemos nosotros decir del judaísmo rabínico es a partir de ese momento que se reconstruye precisamente a partir del grupo de los fariseos. Entonces, el movimiento de Jesús nace en un momento de crisis de la sociedad, pero es que trata de poner el movimiento de Jesús por encima de todo. Bueno, quizás compensar los impulsos opuestos. ¿Qué quiero decir con esto? A la agresión se opone el amor. Recordemos las bienaventuranzas, ¿verdad? La compensación sería el perdón y la reconciliación. Otras veces podemos decir que la rabia contenida, la ira del pueblo, de alguna manera se dirige a algunos objetos o a sujetos para ser aplicados. ¿Qué quiero decir con esto? La agresión hacia los romanos, a quienes detestan, se desvía hacia los demonios, ¿verdad? Recordemos el texto de Marcos 7 del endemoniado de Gerasa, ¿verdad? Sabemos que se trata de una piara de cerdo, que hablan latín, que quieren quedarse en el país, pero que se ahogan junto con los cerdos. La relación entre soberanía extranjera, ¿verdad? Y demoníaca es comprensible, ¿verdad? Para esta mentalidad. Entonces, para el pueblo, a Israel no lo gobernaban los romanos, sino los demonios. Entonces, por eso, los exorcismos van a presentarse como actos de liberación, ¿verdad? Si se quiere, traspuestos al plano mítico. Entonces, el cristianismo pregona la devolución al agresor, pero no con agresión, precisamente, más bien con reproche moral, con invitación a un cambio de mentalidad, a aceptar el reino por encima de todo. Y sobre todo, en más de una oportunidad, se le recuerda al pueblo que ellos no son mejores que los demás, que ellos también son pecadores. Por eso el movimiento de Jesús viene como a marcar un hito, ¿verdad? Que de alguna u otra forma, ¿verdad? Se trastoca el símbolo cristológico. Así, la cruz se convirtió en signo de salvación. Jesús, que siendo Dios, se abaja al humano para convertirse en juez, en reo, en sacerdote, en señor del universo también. Entonces, esto verdaderamente es algo a considerar cuando nosotros vemos desde esta perspectiva de cómo aconteció en el siglo I todo este movimiento. Porque fíjense, nosotros deberíamos preguntarnos, ¿verdad? ¿Por qué el cristianismo no logró consolidarse después del año 70? ¿Por qué no tuvo oportunidad como movimiento de renovación dentro del judaísmo? ¿Qué es lo que hubiera podido esperarse? Recordemos que los primeros seguidores de Jesús no pensaban estar ante otra religión, sino que el Mesías esperado había llegado. Pero pensemos que quizás es que el cristianismo desbordó los límites del judaísmo, porque no se puede renovar un movimiento cuando se cuestiona su identidad. Y eso fue lo que pasó y el movimiento de Jesús. Entonces, dicho esto, es importante tocar otro tópico, y que es el siguiente. ¿Qué sabemos nosotros del Jesús histórico como personaje histórico? ¿Qué nos dicen los textos evangélicos? En primer lugar, que nació en Belén, que nació en tiempos del rey Herodes, ¿verdad? Llamado el Grande, que vivió en Nazaret hasta los 30 años, que anuncia el reino que se acompaña de un grupo de seguidores, que su práctica, su ministerio, le buscó enfrentamiento con las autoridades religiosas de la época, ¿verdad? Con quienes mantiene controversia, que finalmente es juzgado por blasfemo y es crucificado como un delincuente en los tiempos de Poncio Pilato. Pero luego de su muerte,
y su resurrección, los seguidores empiezan a proclamarlo como resucitado. No dejó nada escrito, eso nos consta, él es el Evangelio viviente. Entonces, ¿qué pasa con este Jesucristo? Bueno, lo primero que tendríamos que agregar, ¿verdad? Es que hay que acercarse a ciertos documentos para llegar a conclusiones claras acerca del Jesús histórico como hombre. Hubo momentos en la historia que se dudó de su existencia histórica. Y quizás esto se lo debemos a un señor llamado Samuel Rey Marus. Vivió entre finales del 1600 y mediados del 1700, que dijo que el Jesús histórico fracasó y que los discípulos, ¿verdad? Robaron su cadáver para inventar que había resucitado y a partir de allá proclamar un Mesías redentor y espiritual en venganza contra los que lo mataron. Entonces, eso dio pie a un estudio profundo del mismo, porque entonces es evidente que surge como una especie de defensa para tratar de averiguar, bueno, que será verdad que Jesús no existió. Entonces, hay una etapa llamada liberacionista a finales del siglo XVIII, ¿verdad? Donde se tratan de revisar los evangelios para acercarse al Jesús histórico, tratando de separarlo de las reflexiones que se hacen acerca de Jesús. ¿Verdad? Eso constituyó prácticamente un fracaso, porque las reflexiones tienen mucho que ver con la concepción de ese Jesús histórico. Después viene una etapa en que dicen, bueno, pero si para nosotros es el Cristo de la fe, ¿qué importa si no existió? Imagínense cómo queda el dogma allí. Queda completamente desfigurado, a pesar de que dicen que es una, ¿cómo se llama? Es una etapa fideísta, donde nosotros tenemos que verlo con el prisma de la fe. Sí es cierto que el teólogo no prescinde de la fe cuando reflexiona, pero hoy por hoy tenemos en nuestras manos muchísimos elementos para atestiguar la existencia histórica de Jesús de Nazaret, tanto bíblico como extrabíblico. Y esto es importante porque, miren, hoy en día nadie en su sano juicio negaría la existencia histórica de Jesús de Nazaret. Podrá decir, bueno, para mí no es el Mesías, o para mí yo creo que le dieron demasiado peso dentro del cristianismo. Podrán decir lo que quieran, pero no que no existió. Eso está más que asegurado, por decirlo así. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tomamos en cuenta para aseverar esto? En primer lugar, la historia de la redacción, porque la redacción resalta la labor de cada evangelista para describir las intenciones particulares. Si para Marcos Jesús es el Hijo de Dios, para Mateo es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el nuevo Moisés, para Lucas el Salvador de los pobres y para Juan la mismísima palabra, el mismo verbo que revela. Entonces, vamos haciéndonos como una idea. También hay un dato que se llama principio de reductibilidad, que se considera como propio de Jesús aquello que no encaja con el pensamiento de su época. Por ejemplo, era inconcebible para un judío del siglo I, cuando se dirigía a Dios en oración, pronunciar su nombre. Y Jesús no solamente lo pronuncia, sino lo trata llamándolo Abba, que sería así como la forma como un hijo llamaba a su padre genético, pero jamás a Dios. Eso se considera como una irreverencia, ¿verdad? El hecho, por ejemplo, el diálogo con Nicodemo, que va de noche para esconderse de lo que podían pensar los otros miembros del Sanedrín, o el encuentro con la samaritana, es algo completamente inconcebible porque un judío del siglo I no se sentaba en la orilla de un pozo a hablar de teología con una mujer que de paso no tenía buena reputación. Entonces, también está el principio de atestación múltiple. Cuando un hecho es, vamos a decir, mencionado en varios testimonios que vienen de distinta procedencia, se considera que va tomando como fuerza el hecho de la autenticidad. Por ejemplo, la última cena no solamente es mencionada
por los evangelios canónicos. También es mencionada en la carta a los Corintios por Pablo, en otros escritos también del Nuevo Testamento, así como también es mencionado en los evangelios apócrifos. Entonces, eso de alguna manera va dándonos como una visión, una coherencia de contenido, porque vamos formándonos una visión global de la manera como Jesús es presentado en los evangelios. Por otra parte, la corporeidad. Los datos que nos presentan los evangelios acerca de Jesús resucitado hablan de un cuerpo, ¿verdad? Y así lo afirmamos en el credo. También la ruptura del mensaje de Jesús. En los evangelios vemos que Jesús, algunos lo siguieron, pero otros completamente lo despreciaron. No solamente su mensaje, sino que fueron capaces de llevarlo incluso hasta la muerte, porque Jesús, de alguna manera, estaba socavando la sociedad del siglo I con un mensaje que para muchos fue considerado revolucionario. Entonces, otra parte es que el criterio de continuidad se considera histórico, todo aquello que sea capaz de perdurar en el tiempo. Y bueno, tenemos 21 siglos escuchando este mensaje y creyendo. Por otra parte, hay personajes históricos que conocemos no solamente por los evangelios y que históricamente existieron, como Poncio Pilato, Anás y Caifás, la dinastía herodiana, los emperadores Augusto y Tiberio, por ejemplo, Anás y Caifás, personajes que nos consta completamente que coinciden, ¿verdad?, con la época de que Jesús vivió. También y sobre todo lo vamos a ver en el Evangelio de Marcos. Marcos es muy enfático en acercarse a ese Jesús histórico y plantear en más de una oportunidad la manera como regaña a los discípulos, porque parece que no entienden nada. O sea, si se va a escribir en testimonio, ¿verdad? Y yo lo voy a escribir en base a una mentira, entonces yo trato de poner las cosas bonitas, yo trato de no poner de ninguna manera algo que perjudique ese mensaje. Y sabemos que más de una oportunidad quedan los discípulos mal parados. También tenemos la existencia de los evangelios apócrifos, que también atestiguan la existencia histórica de Jesús de Nazaret. E incluso tenemos eh, cosas que tienen que ver con la piedad cristiana que son tomadas de los apócrifos, como por ejemplo los nombres de los padres de María, el hecho de que hay un evangelio de Tomás con 114 dichos que tiene bastante semejanza con la fuente Q, ¿verdad? Tenemos también los descubrimientos arqueológicos que también han ayudado un poco en esta parte, puesto que fíjense cómo en el Evangelio de Juan, ¿se acuerdan del hombre aquel que fue bajado del techo por unos amigos para que llegara a la piscina de Siloé? El Evangelio de Juan dice que tiene 5 pórticos, en tanto que en los sinópticos lo presentan como que si tuviera 4 pórticos. Y la arqueología le dio la razón a, a Juan, tiene 5. Por otra parte, ¿verdad? Tenemos documentos romanos y judíos. Los documentos romanos son bien interesantes porque tenemos al Plinio, el joven, que le escribe al emperador Trajano, hablando del movimiento religioso de Jesús. Tenemos también a Suetonio Tranquilo, ¿verdad?, que habla de la expulsión de los judíos de Roma en la época de Claudio por conflicto precisamente con esta nueva corriente de cristianos. Tenemos también a Cornelio Tácito, que dice en sus anales que el emperador Trajano acusó injustamente a los cristianos del incendio de Roma. También tenemos, del incendio de Roma, que acusaron a uno que tiene a un grupo que tiene por fundador, ¿verdad? A un señor que murió en la época de Poncio Pilato y que trató de enseñarles a todos que eran hermanos.
bajo Tiberio, agrega. Tenemos también más lejano en el tiempo, ya sería 125, a un romano llamado Luciano de Samosata, que dijo que Jesús fue el primer legislador de los cristianos y los convenció nuevamente que todos eran hermanos. También tenemos documentos judíos como el de Flavio Josefo, que sabemos que fue un escritor, y dijo que Jesús fue un hombre sabio, de buena conducta, condenado a muerte en cruz por Poncio Pilato. Dijo que sus discípulos, tanto judíos como gentiles, siguieron siéndolo a pesar de su muerte. Entonces, habla también de Santiago, de la muerte de Santiago, el hermano del Señor. Ahora, más interesante todavía es un detalle del Talmud, y quizás no tanto por lo que dice, sino por lo que no dice. Y eso les leo. En su tratado sobre el Sanedrín, el Talmud babilónico habla de Jesús en forma despectiva y dice lo siguiente. Jesús Nazaret vivió en Israel y practicó la hechicería, o sea, hizo milagros. Se burló de la ley, o sea, criticó el legalismo. Comentó la escritura, o sea, era un rabino. Fue crucificado durante la Pascua y sedujo a muchos, o sea, que tuvo discípulos, ¿verdad? Parece que era ilegítimo, agregan además de padre desconocido. Entonces, un poco esto sería para enfatizar de que Jesús fue un personaje histórico sin ningún género de dudas, que nosotros podamos tener alguna duda al respecto, porque no es así precisamente. Entonces, vamos a tratar de ir, ay Dios, se me fue adelante, un poco con todo lo que nosotros encontramos en los textos evangélicos, ¿verdad? Entonces, me gustaría que tomaran su Biblia y veamos si alguien puede leer lo que dice Lucas 2, del 1 al 2. Lo leo, profe. Adelante, Virginia. Lucas 2 del 1 al 2. Dice, por aquel entonces se publicó un edicto de César Augusto, por el que se ordenaba que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria. Ajá. Entonces, fíjense, ¿esto es histórico o no lo es? Vamos a tratar de desglosar un poco la cuestión. Es un dato que encaja perfectamente con los evangelios, pero no con el momento histórico precisamente. César Augusto gobernó desde el año 30 antes de nuestra era hasta el 14 después de Cristo. O sea que encaja con lo que está diciendo en ese momento. Pero no se sabe que haya habido ningún sirino, gobernador de Siria, y que mande a hacer un censo. Eso es lo que no se sabe, ¿verdad? Históricamente. Pero, según datos de Flavio Josefo, sabemos que hacia el año 6, 7 antes de nuestra era, hubo un gobernador de Siria llamado Cintio Saturnino que mandó a hacer un censo. Entonces ahí vino la primera pregunta. ¿Será que nos equivocamos con respecto a la época en que nació Jesús? Debemos estar conscientes de que en la época de los romanos se sacaban los datos en base a la fundación de Roma. Y Jesús nace en el año 754 de la fundación de Roma. Pero posteriormente, cuando el cristianismo empieza a tomar fuerza e incluso llega a convertirse en la religión formal del imperio, dicen, pero bueno, ¿cómo vamos a seguir contando de la fundación de Roma cuando tenemos un acontecimiento tan grande y tan importante que fue capaz de partir la historia en dos? ¿Por qué no contar un antes de Cristo y un después de Cristo? Y esa labor se la encomendaron a un monje llamado Dionisio el Exiguo en el siglo VI. Y lamentablemente ese señor
con los datos que tenía, se equivocó. Esto lo vamos a complementar con un dato acerca de la asistencia histórica de Lucas. Entonces, siendo así, si ese señor se equivocó, podría ser que los datos de Lucas no tuvieran ajustado exactamente ni al nombre del gobernador ni a la época exacta en que esto. Primer dato. También nos dice Mateo 2.2. Ajá, ¿qué dice Mateo 2.2, Virginia? ¿Qué vieron? Ya voy. Mateo 2:2. Ajá, Dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es que vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. ajá. Fíjate entonces, allí desde la época de Kepler se ha tratado de estudiar los astros y se sabe que en el año 7 antes de nuestra era ocurrió una conjunción entre Júpiter y Saturno en la constelación Pixie. Y ahorita les voy a hablar, no se rían, tipo Adriana Así, ¿ok? O como esas personas que leen El Porvenir y las Estrellas. Porque resulta, ¿verdad?, que se consideraba a Júpiter como el astro rey, a Saturno como el astro de los judíos y a Pixie como relacionada con el final de los tiempos. Es una explicación completamente ajena al cristianismo, pero no deja de ser simpática el hecho de que se diga, bueno, en el país de los judíos ha nacido el rey de los últimos tiempos. Sí es cierto que la presencia de los magos se cree que venían de Persia, ¿verdad? Los nombres de estos tres señores y los obsequios a Jesús no están en los evangelios, sino en un evangelio apócrifo, que es el evangelio armenio de la infancia de Jesús, que es del siglo VI, bien tardío. Entonces, de alguna manera eso está presente en el evangelio de Mateo, porque Mateo enfatiza la universalidad de Jesús. Por eso la presencia de los magos para él es importante porque quiere decir que todos vinieron a adorar al rey, en tanto que Lucas enfatiza la presencia de los pequeños, de los humildes, de los pastores. Cuando veamos los evangelios de la infancia, vamos a tocar un poco ese punto. Ahora, otro detalle a considerar es Jesús realmente nació un 25 de diciembre. ¿Qué creen ustedes? Que no, ¿verdad? Que Exactamente, no, No, no nació. no nació. Ahora, ¿por qué entonces nosotros celebramos el 25 de diciembre? Vamos entonces a tratar de ir un poquito adelante con eso. Fíjense, solamente la celebración del 25 de diciembre se establece tardíamente en el año 354 después de Cristo, ¿verdad? Donde un papa llamado Julio II la establece de modo oficial y el Papa Sisto II le da su soporte litúrgico, pero eso ya es 437 después de Cristo. Ahora, ¿por qué pasa esto? No sabemos la fecha en que Jesús nació. Si vamos a tomar en cuenta el relato de Mateo, perdón, de Lucas, que habla que los pastores estaban con sus ovejas, es lógico suponer que más bien sería quizás a mediados de año, porque en el invierno, y en diciembre es invierno, era imposible que las ovejas estuvieran al descampado, sino que tenían que ser resguardadas bajo techo, precisamente para protegerlas del frío, ¿verdad? Ahora, este, el 25 de diciembre era la fecha donde los pueblos del Mediterráneo celebraban a una diosa llamada Mitra, y eso era por el solsticio de invierno, fiesta que se extendía hasta el comienzo del mes febrero, que era el comienzo del año romano. Pero del 16 al 24 de diciembre, este, los, mm, eh, el pueblo pues celebraba una fiesta conocida como las Saturniales, dedicadas al dios Saturno. Y durante esa fiesta se elegía a un personaje del pueblo
que iba a ser el rey Saturno, eran 9 días donde, imagínense, se derogaban deudas, había abundancia de comida para el pueblo, la gente que estaba presa la soltaban, pero al cabo de los 9 días, el que había hecho el papel de Saturno era sacrificado al propio Saturno. Entonces, las cabezas de la iglesia se dieron cuenta que no podían extirpar de los cristianos la celebración de esa fiesta. Y entonces pensaron, bueno, ¿y por qué no le damos una significación cristiana? Y por eso se escogió el 25 de diciembre, celebración a la diosa Mitra, para celebrar el nacimiento de Jesús. Y fíjense que nosotros aquí tenemos una costumbre muy bella. En esos 9 días previos, del 16 al 24, hacemos las misas de gallo, ¿verdad? Previas a la preparación de la Navidad. Y extendemos el ciclo de la Navidad hasta el 2 de febrero, que es la celebración ígnea de la Virgen de la Candelaria. Entonces, en una serie de ritos paganos se cristianizan, pero sobre todo en base al desconocimiento de no tener una exactitud de la fecha del nacimiento de Jesús. Y esto es importantísimo hoy por hoy, porque hoy estamos viviendo el proceso contrario. Hoy se está paganizando lo cristiano. Y eso es particularmente duro, porque ahora celebramos Halloween, queremos hasta celebrar Día de Acción de Gracias, cosas que aquí sencillamente el pueblo no acostumbrado celebrar. El espíritu de la Navidad, que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Entonces, todas esas cosas nos hacen pensar que hoy se está paganizando lo cristiano, y cada vez más. Entonces, un poco esa es vamos a decir, el porqué de la escogencia del 25 de diciembre. Otro detalle, Virginia, Lucas 2, 22, 23. Bueno, a menos que otra persona quiera leer, pero como veo muy dispuesta Virginia. Ya voy, ya voy. Lucas 2. Lucas 2, 22, 23. Ajá, Dice, cuando se cumplieron los días en que debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. ajá, correcto. ¿Dónde dice eso? En Levítico 12 dice que todo varón primogénito tiene que ser consagrado al Señor. Pero no hace falta para esa consagración llevar al niño. ¿Verdad? Lo puede hacer el padre en ausencia del niño. ¿Por qué es presentado el niño? Probablemente porque para que pasara el rito de la circuncisión, que era costumbre en el mundo judío a los 8 días de nacido. La disparidad está en el hecho de presentarnos que también su madre fue a los 8 días en esa presentación. Y eso sí no se ajusta a la historia, y no se ajusta por una razón muy sencilla. Cuando una mujer daba a luz un varón, pasaba 40 días impura. Después de los 40 días debía presentarse con su pichoncito en el templo para precisamente purificarse. Entonces, de algún modo, Lucas reúne en un solo acontecimiento, ¿verdad? Curiosamente, dos mandamientos bíblicos, probablemente con fin redaccional, pero que evidentemente debe obedecer el hecho de que probablemente Jesús fue sometido a la circuncisión en ese momento y circunstancia. ¿Ok? Otra cosa que quería presentarles un poco era que la costumbre de la época en las casas era que era una sola estancia donde estaba el fogón para la cocina, ¿cómo se llama? La cama donde se acostaba, e incluso muchas veces los animales de la familia estaban también todos reunidos en un mismo ambiente. Eso era un poco lo que la época nos regala. Este, Otro detalle, y aquí también esto es importantísimo, en época de Herodes, ¿cuál Herodes?
datos extrabíblicos afirman que Jesús nace en época de Herodes el Grande. El problema está en que Herodes el Grande muere el 27 de marzo del año 4 antes de nuestra era en Cristo. Si él muere 4 años antes de nuestra era, cuando nació Jesús, fíjense ya que con el dato de Cintio Saturnino nos vamos acercando al hecho que Jesús nació muy probablemente mucho antes de lo que nosotros tenemos pensado. Y tanto el dato de Herodes coincide como el dato de Cintio Saturnino, gobernador de Siria en el año 6-7 antes de nuestra era. Entonces volvemos al monje Dionisio el Exiguo, que con los datos que tenía en su época, se equivocó sencillamente al sacarla. Entonces, ¿qué nosotros podemos decir también de Herodes? Que hay bastante que decir. ¿Por qué se le vincula a Herodes con la matanza de los inocentes y que Mateo representa llevando a Egipto a Jesús con sus padres huyendo de la matanza? Herodes había constituido un reino, ¿verdad?, compuesto por aquellas regiones que se habían unificado como parte de la Idumea del Sur y los territorios al este del Jordán, al norte, y había constituido vamos a decir, un gran imperio que estaba a su cargo. Ahora, este era un hombre malvado, obsesivo, asesino, que muchos de los que podían haber sido sus sucesores fueron asesinados, precisamente porque él era un hombre muy malo. Fíjense que fue capaz de ahorcar al yerno, ahogar a la madre, matar a sus hijos Aristóbulo y Antípater, porque creía que le podían quitar el trono. Y posteriormente, casi a su muerte, mata a lo que es un tercer hijo y le dice a sus secuaces que a la muerte de él maten a todos los notables de Jericó para que en su entierro haya bastante gente llorando. Entonces es lógico que ante un personaje como se tejan una serie de leyendas, ¿verdad?, que lo vinculen con la matanza de inocentes, como en efecto fue. Entonces sabemos, ¿verdad?, que este personaje, como les digo, que no fue precisamente un santurrón. Entonces es muy probable, ¿verdad?, que todo lo que tiene que ver con la matanza de los inocentes se tenga que ver con toda esa mala prensa que este personaje tenía precisamente por su mal proceder. Ahora, hay un escritor del siglo V llamado Macrobio que hablando de Herodes decía que más valía para Herodes ser un cerdo que un hijo, porque el cerdo tenía más posibilidades de vivir que un hijo. Entonces, en vista de esto, vamos a encontrar precisamente esta lectura que nos hace Mateo de la ida a Egipto, pero que se vincula a la existencia de Moisés. Recordemos que Moisés estuvo a punto de perder la vida por el faraón, que se salvó de a poquito, que ese Moisés fue capaz de hacer el recorrido hacia la tierra prometida con el resto del pueblo. Mateo, que escribe para judíos convertidos al cristianismo, nos presenta la visión de un Jesús que se convierte en el nuevo Moisés, que al igual que aquel, también estuvo a punto de perder su vida cuando era pequeño. Entonces, esto va señalando, vamos a decir así, un camino de seguimiento en el Evangelio que hace de Jesús el mismo recorrido que en su momento hizo Moisés. Entonces, esto es así. Esas leyendas de matanzas que circulan alrededor de este personaje tienen su eco pues, en este relato que recoge Mateo.
Bueno, me falta un dato también. Y yo les pregunto, ¿Jesús nació en Belén? Nos ¿Quién quedamos sabe? quién ¿Quién sabe, sabe, ¿verdad? profe? Porque le decían Jesús de Nazaret, entonces pues, Exactamente. Fíjense que Jesús jamás en los evangelios es mencionado como Jesús de Belén. En todo momento se le dice que fue Nazareno. Como Nazareno lo menciona 6 veces, ¿ok? Y otras 11 veces le dicen Jesús de Nazaret. Nunca dicen que es Jesús de Belén. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se vincula el nacimiento? Porque se esperaba que el Mesías iba a venir de la estirpe de David. Si era la estirpe de David, tenía que nacer en Belén. Bueno, era lógico y quizás en parte por eso las autoridades nunca se vincularon a Jesús, porque ellos a lo mejor esperarían que el Mesías iba a nacer en el templo de Jerusalén, en medio de ellos, rodeado de gran pompa, ¿verdad? Y precisamente el que se diga, ¿verdad?, que Jesús nace en Belén, es rodearlo también de esa grandeza que viene precisamente del rey tomado por excelencia. Pero el nacimiento de Jesús en Belén, ay, ¿qué pasó, Dios mío? Santísimo, ¿qué pasó allí? El nacimiento de Jesús en Belén no es un hecho histórico, sino algo que se conoce como teologomen, teologomen, que no es otra cosa que una idea teológica narrada con datos históricos. ¿Verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque Jesús siempre escogió lo humilde, lo pequeño, se abajó de su divinidad precisamente para mostrarnos un camino de sencillez, escoger una aldea perdida que jamás en la vida fue mencionada en el Antiguo Testamento, despreciada a su familia porque era una gente sencilla. Es el indicador más claro de que Dios entra en la historia para despojarse de todo aquello que lo glorifica, identificándose no con las familias ilustres ni las grandes, sino con las más pequeñas. Ahora, al decirles eso, también les digo, recordemos que José era de Belén. Él va a Nazaret a buscar a María y se la lleva a Belén. Ahora, José era descendiente de David. Y cuando una persona en una especie de adopción, y ese es el caso de José, podríamos decir que Jesús nació en Belén sin estar fallando a la verdad, por la sencilla razón de que nosotros tenemos un hijo que nace en Pekín, pero es venezolano, nosotros lo podemos inscribir por las leyes venezolanas como venezolano. Entonces, no desestimemos esa visión también. Ahora, otro detalle del Evangelio que nos dice que Jesús vivió en Nazaret hasta alrededor de los 30 años. Ese dato no nos lo dice acerca de Jesús, sino de Juan. ¿Quieres leer nuevamente Virginia Lucas 3:23? ahí voy, Lucas 3:23, Ajá, dice, tenía Jesús al comenzar unos 30 años. Según se pensaba, era hijo de José, hijo de Elí. ajá, ajá. ¿Por qué los 30? Porque generalmente los 30 años era como la mayoría de la edad. A esa edad fue Moisés cuando empezó su misión. A esa edad David fue rey. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Nos está vinculando a la mayoría de edad. Ahora, pero los datos que el Evangelio da no son precisamente de Jesús, sino que son de Juan Bautista. Cuando dice que cuando Juan empezó a predicar, era el año 15 de Tiberio. Entonces, si Tiberio, ¿verdad? Empezó a gobernar, si no me equivoco, en el año 14 a la muerte de Augusto, 15, esto daría el año 29 aproximadamente. Ahora, otra dificultad que tenemos siempre es decir 33 años la edad de Cristo, 33 años la edad de Cristo. ¿Verdad? Según el Evangelio de Juan,
3 años duró la predicación pública de Jesús. ¿Y por qué lo vincula Juan a eso? Porque Jesús sube durante 3 Pascuas a Jerusalén. Si sube durante 3 Pascuas, estamos hablando de 3 años. Pero según los sinópticos, el ministerio de Jesús duró pocos meses, porque el enfrentamiento con las autoridades se dio desde el primer momento y que ellos calculan que eso fue prácticamente menos de un año. Sigamos diciendo 33, pero realmente todo nos vincula al hecho de que Jesús posiblemente quizás tenía unos 36, 37 años cuando fue crucificado. Entonces, ahora, ¿cuándo muere? Volvemos entonces a ese punto. En torno al año 30 es juzgado por blasfemo y subversivo, condenado a muerte como delincuente en tiempos de Tiberio, Poncio, Anás y Caifás. Ya dijimos que estos personajes históricamente son. Pilato fue procurador romano desde el 26 al 37 después de Cristo. Coincide la fecha. Herodes Antipas, desde el 4 antes de Cristo, el hijo de Herodes el Grande, por supuesto. Herodes Antipas, desde el 4 antes de Cristo hasta el 39. Anás fue sumo sacerdote entre el 6 y el 15 después de Cristo, y su yerno, Caifás, desde el 18 hasta el 37. O sea que estamos hablando con datos extrabíblicos que avalan estos datos, ¿verdad? Entonces, pero se nos presentan dificultades de fecha. Todos los evangelios coinciden en afirmar que era viernes, día de preparación, víspera del sábado. Recordemos que para el mundo judío el día se cuenta a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde comienza el día siguiente. Recordemos que cuando Jesús muere, ¿por qué José de Arimatea va a pedir a Pilato que le dé el cadáver? Porque sabe que si dan las 6 de la tarde crucificado, no lo pueden tocar hasta las 6 de la tarde del día siguiente. Y eso es lo que ellos no querían, sino poder sepultarlo antes. Entonces, ¿qué pasa? Los sinópticos dicen que la muerte de Jesús ocurre el día 15 de Nisan, mientras que Juan dice que fue el 14 de Nisan. Entonces, ahora, si nosotros nos vamos a ver el calendario, ¿qué día podría ser? Bueno, o fue el 7 de abril del año 30, o el 3 de abril del año 33, o el 27 de abril del año 31, sin ponernos a identificar si fue 15 o 14 de Nisan. ¿Por qué Juan quiere atestiguar que fue 14 de Nisan? Porque él quiere coincidir justo la Pascua con la muerte de Jesús para expresar que Jesús es el verdadero Cordero Pascual. Recordemos que en la Pascua se sacrificaba el carnero, el sumo sacerdote lo echaba hacia para que tomara los pecados del mundo. Entonces, de alguna manera, la mayor parte de los exegetas coinciden en afirmar que lo más seguro es que Jesús haya muerto el 7 de abril del año 30. Y con esto estamos sencillamente hablando de los datos históricos que nos llevan a considerar la existencia de Jesús como hombre, como ser humano entre nosotros. No sé si tengan alguna pregunta, sino para seguir un poquito adelante con esto. Todavía nos queda tiempo. Profesora, Adelante, Virginia. yo tengo una pregunta, no es directamente de Jesús, pero sí de su familia. No sé si tenga que ver o en otra clase lo va a decir. Yo tengo, ahorita que estamos hablando de eso, de que no hay duda que Jesús existió, yo tengo dudas sobre la existencia de José, De de su José. padre. Sí, Bueno, no. María, como vamos a decir, mujer soltera con un hijo, no hubiera podido subsistir en el ambiente sociocultural del siglo I. ¿Ok? Por el contrario, José se nos presenta como un personaje ideal, un hombre a quien Dios le abra a través de sueños, que quizás no hemos dado la importancia que quizás José tiene dentro de la vida de Jesús.
Fíjense que cuando María se embaraza y el embarazo, ¿cómo se llama? El Evangelio no nos aclara si es que él lo supo porque María se lo dijo o sencillamente porque él se dio cuenta, no lo aclara. Pero en la cultura judía había la costumbre que un año antes de que empezaran a vivir la pareja, se daba el compromiso, donde incluso había intercambio de dote. Entonces, si en ese tiempo una mujer quedaba embarazada, no era ningún escándalo, porque el romper el compromiso era prácticamente como romper la. Ahora, al darse cuenta de que ella está embarazada, él quiere huir, ¿verdad? ¿Por qué quiere huir? Porque no quiere comprometerla, él quiere hacer repudio en secreto. Y eso bíblicamente es imposible, no existe repudio en secreto. Si una mujer le falta un hombre, esa mujer era lapidada y el primero que caía con la piedra era el que sospechaba de, de esa infidelidad, por decirlo así. Pero entonces él quiere, la conoce, se da cuenta que es una mujer que ha sido digna, o por lo menos hasta donde él sabe. Y él dice, pónchale, precisamente porque él es un hombre justo y el Evangelio, fíjense que nada más hay dos hombres en los Evangelios que son mencionados como justos. Uno de ellos es José, precisamente, y el otro es Noé. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Esto nos va evocando la idea de que él jugó un papel protector hacia María. Los evangelios apócrifos, que también los vamos a ver, han enriquecido mucho con historias acerca de José. E incluso poco se sabe acerca de su muerte ni en qué momento dejó de ser apoyo para María. Nada de eso lo conocemos por los evangelios, sino que quizás de tu incertidumbre venga por esa vía. Pero realmente hay un detalle bien interesante y es el siguiente. En el Evangelio de Mateo, nosotros vamos a encontrar 5 mujeres en la genealogía de Jesús. Eso es algo insólito en un evangelio que se ha sido escrito para judíos convertidos al cristianismo. Tanto más que la primera de ellas, Tamar, Génesis 38, se acuesta con el suegro, claro, por una cuestión de levirato que en el fondo ella trató de buscar una solución a su problema y el suegro le falló. Después tenemos a Rahab, que era prostituta. Ya no se trata de incesto, sino de prostitución. Después tenemos a Betsabé, la madre de Salomón, que fue forzada por David. Y después tenemos a Ruth, que era extranjera, moabita, finalmente María. A mí me gustaría que leyéramos el Evangelio de Mateo, la genealogía que está en el primer versículo, para que nos demos cuenta cómo da un salto en el versículo 6 y en el 16. Eso es muy interesante porque generalmente la genealogía tenía que ver con el hombre y no precisamente con la mujer. Era el hombre, sobre todo porque recordemos que los conocimientos de biología no eran muchos. ¿Y qué se pensaba? Que la mujer era simplemente el receptáculo donde el hombre ponía la semilla. No se sabían datos biológicos que dejaban de lado la participación para igual de la mujer. Entonces, en esta genealogía de Mateo, siempre dicen, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Y así van de manera sucesiva haciendo la genealogía a partir del hombre. Pero en el versículo 6 dice lo siguiente, Jesé engendró al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón. Ustedes saben que por la ley del levirato, cuando una mujer quedaba viuda, sin haberle dado hijos al marido, y recordemos que este es un texto muy dramático por el cual David se enamora de Betsabé, manda a matar al marido de Betsabé, a Urías, ella queda viuda y él se la lleva a su casa. Ahora,
El levirato no obligaba más que a la familia cercana, o sea, a los hermanos del muerto, no más allá de eso. Pero ahí no se dice que Urías tenga hermanos. Y David la toma para sí y se la lleva. ¿Verdad? Entonces, llevando la ley del levirato a su máxima expresión, como se ve en el libro de Ruth, porque Ruth no se casa con el hermano del marido muerto, sino se casa con un pariente. Desde el punto de vista genético, David es el padre de Salomón, pero desde el punto de vista legal, ese hijo de Urías, porque Urías está muerto y ella no le dio hijos al marido. Paso al versículo 16. En el 16 dice lo siguiente. Jacob engendró a José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Mesías. Aquí se da el caso contrario. José no es el padre genético de Jesús, pero es el padre legal. Y esa legalidad, desde el punto de vista judío, incluso lo hace descendiente de David, porque José es descendiente de David. Entonces, el papel que juega en la vida de Jesús para encaminar los primeros años por parte de José es vital. Y es un papel muy, pero muy importante, porque lo encamina precisamente en el mundo. Fíjense que el último texto que nos habla de la presencia de José es el Evangelio de Lucas en el capítulo 12, cuando se pierde en el templo, ¿no? Que se pierde en Jerusalén y estaba en el templo. ¿Acaso a los 12 años no es el momento en que un judío hace su bar mitzvah y es el momento donde empieza precisamente a compartir con los adultos la palabra de Dios? Entonces, de ahí en adelante, la presencia de José se eclipsa. Hay un apócrifo que habla de lo que le pasó a José, la enfermedad que tuvo, todo eso. Lo veremos en los apócrifos cuando veamos eso. No sé si eso te ubica un poquito más en el personaje de José, pero como te digo, es presentado como un personaje insigne que le enseñó a Jesús, digamos, sus primeros pasos, que de alguna manera lo ubicó como un judío del siglo primero que fuera capaz de ir cada vez más comprendiendo lo que Dios quería para sí. Entonces, También, no sé si adelante, Daniel. también quería decir que en los mismos evangelios no sale y ese Jesús no es el hijo del carpintero. Exacto, Ahí exactamente, mismo tal cual. podíamos verificar que José estuvo en su infancia Estuvo en su con él. infancia y en su crecimiento, por lo menos hasta los 12 años estuvo. Sí, tal cual, tienes razón. Entonces, fíjense, retomemos un poco, esto lo vimos en parte la semana pasada. Jesús de Nazaret fue el evangelio viviente. Ubiquemos para no hablar de años 6 7 entre años 0 y 30. Ya sabemos que es casi seguro que haya muerto el 7 de abril. A su muerte y resurrección se abre un periodo apostólico de todos aquellos seguidores de él que de una u otra forma empezaron a proclamar que Jesús seguía vivo en las comunidades, que había resucitado, y son unos 40 años aproximadamente, que por cierto es la época que nos relatan los hechos de los apóstoles. Durante esta primera etapa no vamos a encontrar más que las cartas protopaulinas, o sea, las escritas por parte de Pablo con su puño y letra. Vamos a encontrar el Evangelio de Marcos, que sabemos que fue escrito el primero y que probablemente algún cristiano huyendo de la guerra judía lo dejó en Qumran, donde fue recuperado. Tenemos la fuente Q, que es la fuente de los dichos de Jesús. Tenemos el Evangelio de Tomás, 114 dichos de Jesús, se los menciono en esta etapa, porque aquí no tenemos canon todavía. Tenemos también tradiciones antiguas independientes del discípulo amado que van a dar paso posteriormente al Evangelio de Juan. Con dos grandes polos, Jerusalén y Galilea. En Jerusalén empieza
a correrse la noticia de que la tumba está vacía, en tanto que en Galilea se van a dar las apariciones del resucitado en los alrededores del lago, lo cual quiere decir que ya los discípulos, ¿verdad? Después de la muerte de Jesús se habían retirado nuevamente a Galilea a seguir su vida de antes, ¿verdad? Cuando Jesús resucitado se aparece a las mujeres, le dice, mira, dile a los muchachos que allá en Galilea nos vamos a encontrar. Este es un dato interesante del Evangelio de Marcos, que de alguna manera enfoca estas apariciones como lo que es la Galilea teológica. Prácticamente es enfocarse en el hecho que los discípulos la primera vez fracasaron, a pesar de que acompañaron a Jesús, de que Pedro decía, yo sé que tú eres el Mesías, de que yo sé que todo lo que tú dices es así, resulta que cuando lo prendieron, ellos salieron corriendo para que no los agarraran a ellos también. O sea, la valentía de estos discípulos viene luego de Pentecostés y de las apariciones del resucitado, que les da la oportunidad de recomenzar nuevamente en Galilea. Es algo así como que ustedes fallaron la primera vez, ¿verdad? Pero ahora no me van a fallar. Ahora emprendan nuevamente el camino. Esa es la Galilea teológica. Y que de alguna manera va enfocando la diferencia, ya lo comentábamos desde el principio, entre lo que es la ciudad y el campo. La ciudad vista como lugar de increencia, el campo, un lugar como que todavía la gente se enfoca un poco en creer en Jesús, en sus hechos y en sus palabras. Ahora, aquí, tomando en cuenta Jerusalén y Galilea, en Jerusalén vamos a encontrar como dos grandes focos: los judíos que siempre han vivido en Palestina y los que viven en la diáspora, tipo Esteban, ¿ok? Que ambos son grupos judíos venidos al cristianismo, pero los que viven en Judea están más apegados a la ley, porque viven en una sociedad hierocrática, mientras que los que viven en la diáspora sencillamente son un poco más liberales. El primer foco del cristiano va a ser a partir de estas corrientes Galilea y Jerusalén, que posteriormente, y gracias a Pablo, se va a extender al resto del mundo. Entonces, en el periodo subapostólico se escriben entre el 70 y el 135 los textos que para nosotros están presentes en el Evangelio, en nuestras Biblias, perdón. Pero más allá de eso, y se podrán fijar en la lámina, que les tengo una serie de textos que no entraron en el canon, pero que son escritos en esta época. Y vuelvo y repito, se los presento, porque para esta época todavía no hay canon. En azul, ustedes pueden ver los textos que son canónicos, pero vamos también a ver que se escribe, por ejemplo, la carta de Clemente a los Corintios, ¿verdad? Que es una carta donde ha habido una excisión importante en la comunidad de Corinto, donde han incluso depuesto a un obispo y está tratando Clemente de poner un poco de, vamos a decir, de orden. También tenemos el pastor de Hermas, ¿verdad? Era un esclavo que nació esclavo y posteriormente liberto, ¿verdad? Entonces dice que expresa más o menos la esperanza apocalíptica de la comunidad cristiana de Roma, porque este señor vivía en Roma. Y hay autores padres como Orígenes que dicen que no se explica, pues, cómo este pastor de Hermas no entró a formar parte del canon. También está la Didache, que era como quien dice el catecismo de la época, la manera como quienes eran bautizados luego de su conversión eran conducidos, ¿verdad? Por la enseñanza de la Didache. También tenemos las 7 cartas de Ignacio de Antioquía. Se considera que también él conoció a los apóstoles de Jesús. Y se cree que fue el tercer obispo de Antioquía, y algunos lo consideran como el tercer papa, ¿no? Entonces, es la primera vez que en un texto se habla de una jerarquía de obispos, presbíteros y diáconos, aun cuando todavía podríamos decir que está en forma embrionaria. También está la carta de Bernabé, ¿verdad? También en esta etapa,
Y esta es una carta que emerge del mundo marginal y habla de solidaridad, de resistencia y de esperanza en momentos que la comunidad está pasando muchas dificultades. Y finalmente la carta de Papías, que es el último escrito, ¿verdad? Entonces se cree que Papías fue discípulo de los apóstoles y es un testigo que es capaz de unir el periodo apostólico con el periodo subapostólico. Incluso señala en su escrito la existencia del Evangelio de Mateo y de Marcos. Entonces, de allí en adelante, a partir del 135, abrimos paso a lo que se conoce como la etapa de la patrística, son 8 siglos, donde vamos a ver la memoria de todos aquellos que comentaron los textos y que también hoy por hoy consideramos como uno de los pilares en la reflexión de los textos bíblicos. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Les voy a dar la palabra a quien quiera hacer algún comentario o pregunta, pero antes quisiera recordarles lo que les comenté desde el principio, desde el primer día de clase. Yo me tengo que ausentar durante 2 semanas, pero en esas 2 semanas yo les voy a pasar la clase grabada. Claro, no habrá oportunidad de compartir en vivo como lo estamos haciendo, pero sí tendrán la oportunidad de tener la clase como que si yo estuviera presente. Eso sí, como tenemos un chat, cualquier, o bueno, privado, cualquier pregunta que me quieran hacer, yo con muchísimo. Deben recordar que tienen dos, sobre todo para quienes no lo han hecho, que tenían 2 foros. Uno se vence hoy a las 12 de la noche, el primero, y el segundo se vence la semana que viene. No, vamos a tener, si se quiere, creo que hay un tercer foro para hoy, pero para que lo presenten en 15 días, o sea que tienen tiempo suficiente. Durante mi ausencia no vamos a tener actividad con relación al Evangelio de Marcos. Sí les recomiendo, por favor, lean el Evangelio de Marcos sin pararse en los títulos de principio a fin, que eso les va a servir de asidero cuando yo les mande el YouTube de la clase de la semana entrante. ¿Ok? Dicho esto, bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario, adelante. ¿Cómo que no? No, profe, estamos bien. Lo único que quiero comentar es lo Ajá. de los foros. A mí, yo todavía tengo ya 2 semestres aquí y todavía no sé, no los cuadro, los busco y no sé qué entro. O yo lo llamo por el privado mejor, y Ok, para que me explique. pero sí te digo por si acaso otro tiene la misma disyuntiva. Hay 2 maneras de entrar en los foros, o por tarea o por foro. Directamente puedes entrar. Y ahí ya se te permite, ¿verdad? Que tú puedas expresar en pocas palabras tu discrecionalidad con respecto al tema. ¿Ok? De todas maneras, Ajá. con muchísimo gusto podemos conversar en privado. Ok, no, ya voy a tratar de entrar y así podré ver. El Gracias primero y es que el que tenga se buen vence viaje. hoy. El primero el que Bueno, tiene que ver, solamente el primero. ok. Que ya te voy a decir de qué trata porque ya va. El primero es el que habla de, ay Dios, pues aquí está. ¿Por qué la teoría de las 2 fuentes permite explicar las diferencias literarias de los evangelios? Ok, ¿Ok? Y perfecto. Ya. bueno, no, hoy no tiene ninguna tarea. Hoy no tiene ninguna tarea. Las que están pendientes son los 2 foros, de la primera semana y Ok, de la segunda. perfecto. Ya ¿Ok? voy a ver. Ok. Bueno, gracias, buen Entonces, viaje. bueno, Dios me los bendiga. Por favor, les agradezco que me lean el Evangelio de Marcos antes de escuchar y que tengan la Biblia abierta y vayan viendo lo que comentamos. Y si tienen alguna pregunta, anótenla para después entonces, en la tercera semana que yo esté con ustedes, podemos responder todas las dudas. Pero de la manera como estamos viendo los evangelios sinópticos, al ser Marcos el primero, es excelente que podamos verlo de manera, vamos a decir, transversal posteriormente, vamos a decir, constatando a Lucas, a Mateo y a Juan,
en relación con lo que Marcos nos va a presentar. Como es el más corto, nos permite esa posibilidad. Entonces, bueno, Dios me los bendiga a todos. Espero Dios mediante que tengan una buena semana. Y cuídate, Daniel, por allá con esa lluvia. Ok, muchísimas gracias, bendiciones. Y usted, su hija también. Amén. Amén que sí, pues. Dios me los bendiga y me los guarde. Gracias, profe. Gracias, Chao. profe. A Chao. la orden.